Hola queridos estudiantes, espero que estén bien en casa, cuidándose y siguiendo disciplinadamente todas las medidas sanitarias para poder enfrentar esta pandemia. Mi nombre es Valeria Romero Castillo, soy profesora de Historia y Geografía y la idea y el propósito de este video es primero ir retroalimentando la unidad 1 de segundo medio que dice relación con crisis, con totalitarismo y guerras en la primera mitad del siglo XX. Y al mismo tiempo, la idea también es ir dando algunas orientaciones para que ustedes puedan desarrollar la guía que ya está dispuesta en la página del colegio. Bueno, lo primero es comentarles que continuamos con el contenido de Segunda Guerra Mundial, pero a diferencia de la guía anterior, en esta semana ustedes deben leer parte de una obra que se llama Historia del siglo XX del historiador Erich Hobsbawm. Por lo tanto, vamos a ver Segunda Guerra Mundial, pero desde la perspectiva historiográfica. Lo primero que les voy a comentar es que Erich Hobsbawm es un historiador, un pensador clave dentro de la historia del siglo XX. Es reconocidísimo por su trilogía de las tres edades. Él tiene obras como La Era de la Revolución, La Era del Capital, La Era del Imperio, y se suma a esta gran trilogía esta obra que es Historia del siglo XX, una maravillosa obra de la cual yo seleccioné algunos extractos que ustedes van a tener que leer y que están acá dispuestos en la guía. Ojo con las letras que están ennegrecidas porque significa que ustedes deben prestar mayor atención a esos textos. Una vez que ustedes leen, tienen que responder la actividad que está dispuesta al final de la guía. De forma paralela a este contenido que es Segunda Guerra Mundial, se desarrolla también en Europa otro fenómeno muy importante que es la Shoah. Lo primero que vamos a señalar para poder dar inicio a este eje temático es que vamos a erradicar de forma absoluta de nuestro vocabulario el término holocausto. Me imagino que muchos de ustedes lo habrán escuchado y tendrán alguna imagen previa del holocausto en relación a este genocidio, en relación a este asesinato masivo a judíos, homosexuales, gitanos y prisioneros de guerra. Pero debemos clarificar y señalar desde ya que el término holocausto es un término que está mal empleado porque etimológicamente tiene una carga consagratoria. Es lo primero que vamos a ver entonces y vamos a clarificar por qué desde ahora en más nos vamos a referir a este fenómeno como Shoah. Entonces, examinamos la etimología del término. Holocausto es un término griego que significa todo quemado. Hace referencia a un sacrificio en que la víctima es quemada completamente y además en sentido consagratorio. Es decir, cuando hablamos de holocausto estamos hablando de un sacrificio. Si lo vemos desde esa óptica, entonces lo que ocurre en Europa escapa a esa lógica y lo correcto sería hablar de Shoah. Shoah, jóvenes, a diferencia del término anterior, es un término hebreo que carece de la connotación consagratoria y significa aniquilar o reducir a la nada. Por lo tanto, desde esa perspectiva, sí se ajusta a lo que ocurre en Europa paralelo a la Segunda Guerra Mundial. Marcelo Pesetti es uno de los historiadores más importantes de este fenómeno y él nos señala que el objetivo de la Shoah es el exterminio del pueblo judío. Es además una catástrofe inédita que reclama un constante cuestionamiento a las causas y modalidades. ¿Por qué modalidades? Porque de acuerdo a las fases de la Shoah vamos a ir asignando diferentes niveles de criminalidad. Toda esta situación va a estar en el marco de una ideología nazi que se sustenta en 4 pilares que vamos a analizar a continuación. La ideología nazi tiene como primer pilar el antisemitismo. El antisemitismo es una forma específica de racismo que dice relación con una actitud hostil hacia los judíos. Quiero desde ya manifestar que el antisemitismo no es una invención de Hitler, es algo antiquísimo que tiene su origen en la Edad Media y desde ahí en más se expresa con diferentes actitudes negativas y destructivas hacia los judíos. Luego, un segundo pilar es el Estado criminal,
que es la facultad que tiene el Estado de, a través de un ordenamiento jurídico, direccionar y llevar a cabo esta actitud hostil. Es decir, a partir del tercer pilar, que es un ordenamiento jurídico, validamos y legitimamos desde el punto de vista jurídico, insisto, no ético, la discriminación y el maltrato hacia los judíos. Y esto se va a expresar en algunas leyes que tienen su origen en 1935 y que desde ahí se hacen extensivas para todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y por último, tenemos como cuarto pilar la limpieza racial. La limpieza racial, que es un propósito y un objetivo de este Estado nazi, dice relación con la superioridad aparente, ¿no?, de la raza aria. Ellos tenían el propósito de erradicar todo aquello que desperfilara la raza aria. Hitler pensaba que la raza aria estaba predispuesta al éxito y además pensaba que las actitudes, los comportamientos y las habilidades estaban supeditadas a la raza de las personas. Esto llegó a tal punto que muchos científicos nazistas realizaron una serie de prácticas para poder alcanzar esta perfección racial. Uno de ellos fue Joseph Mengele, y él experimentaba con el fin de garantizar que las mujeres dieran a luz niños rubios y de ojos azules, con el objetivo último de repoblar el mundo con esta raza aria que, como ya decía, estaba predispuesta a el éxito y a la superioridad. Continuamos entonces. La Shoah, entendida entonces como un exterminio, como una aniquilación, va a tener tres fases o tres etapas. La primera de ellas se extiende desde 1933 a 1939, constituida por pogroms, leyes de Nuremberg y deportación. La segunda etapa se extiende desde 1939 a 1941, tiene que ver con guetos. Y la última etapa es la que va desde 1941 a 1945 y que es llamada solución final al problema judío. Si ustedes se fijan, en ninguna de estas etapas hablamos de holocausto. Es más, si ustedes revisan la documentación firmada por nazis durante la época, en ningún documento van a encontrar ese término, dada esta situación de encubrir todas sus acciones. Ellos siempre se refirieron a este fenómeno como solución final. Y la solución final no es más que un eufemismo, es, entre comillas, embellecer un término que de bello no tenía nada. Vamos entonces con la primera fase. La primera fase, que dice relación con los pogroms, leyes de Nuremberg y deportación, dice entonces tener cierto énfasis en cómo vamos a canalizar este odio desde épocas primitivas. Y digo desde épocas primitivas porque los pogroms, que etimológicamente significan devastación, tienen que ver con linchamientos multitudinarios hacia los judíos. Estos linchamientos multitudinarios, que ya databan desde incluso la Edad Media, también se expresaban, por ejemplo, en destrucción de bienes de los judíos, tiendas, casas, centros religiosos, templos, etc. ¿Ya? Todo esto era premeditado, todo esto era planificado, por lo tanto había una intención de generar destrucción. Posteriormente, tenemos las leyes de Nuremberg en 1935, en donde vamos a dar un sustento jurídico para canalizar ese rechazo y esa hostilidad hacia los judíos. Por ejemplo, se prohibía que un alemán se casara con una judía para no desperfilar la raza, y así otras cláusulas que establecían cómo los judíos ya no tenían cabida ni en lo público e incluso en lo privado también se regulaban algunos aspectos. Y finalmente tenemos ya la última fase dentro de la primera etapa, que es la deportación. La deportación entonces dice relación con la expulsión de los judíos a otros lugares para evitar que estos seres indeseables, como les llamaba Hitler, estuvieran aquí, ¿verdad?, en Alemania.
todo este odio que sentía Hitler hacia los judíos, ustedes lo pueden leer en obras como Mi lucha, Mein Kampf, en donde él documenta su experiencia. Bueno, en relación a las leyes de Nuremberg, los quiero dejar con el testimonio de un abogado que les va a poder contar más a fondo de qué se tratan, y así también ustedes van a tener una visión mucho más amplia de este fenómeno. Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Núñez Gangas, soy abogado de acá de San Fernando y hoy día les voy a hablar de un tema muy especial que son las leyes de Nuremberg. Primero tenemos que saber de que una ley, vámonos al concepto de Chile, el artículo primero del Código Civil, dice que es una manifestación de la voluntad soberana, una declaración de la voluntad soberana que la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Por lo tanto, la ley muchas veces en el fondo es un receptáculo de lo que ocurre en la sociedad. Las leyes de Nuremberg se hicieron en un contexto, ya entiendo por ustedes conocido, muchas veces se les dijo las leyes nazis, se hicieron en la ciudad de Nuremberg, en Alemania, y básicamente lo que disponían eran ciertas nulidades, por ejemplo el matrimonio, que no se podían casar alemanes con judíos, ciertas categorías de sangre o ciertas categorías de raza dentro de los mismos alemanes, donde no era considerado el pueblo judío como parte de la comunidad en Alemania. Pero lo que quiero hacer un pequeño hincapié, y a lo mejor esto va a sonar un poco extraño y un poco raro, es que las leyes de Nuremberg en sí no estaban mal hechas, del punto de vista de la formalidad de cómo se hace una ley. Porque sí era una manifestación de la voluntad soberana en ese momento, apoyada por un partido que era el partido totalitario gobernante en ese instante. Por lo tanto, lo que voy yo, una ley en sí no necesariamente tiene que tener un contenido bueno o un contenido malo, sino que es básicamente el pacto que en algún momento las personas dicen, esto consideramos como correcto o incorrecto, ¿ya? A través de las leyes de Nuremberg también se fue de cierta forma sistemática sacando de las funciones públicas o de las profesiones como abogacía o ser profesor a también los judíos, porque esa era la norma que establecía de cierta forma un desplazamiento a dicha comunidad, no solamente por razones antisemitas, sino que también por razones de que era lo que el Estado en ese momento consideraba como correcto. Luego de la ley de Nuremberg, y una vez que se termina la Segunda Guerra Mundial, viene una etapa que es mucho más importante de mi punto de vista, que son los juicios de Nuremberg. Muy brevemente voy a hacer referencia a esto, que es donde básicamente se enjuicia a los líderes nazis que quedaron sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando se hace el ejercicio legislativo, se vuelve a la antigua discusión entre el derecho positivo y el derecho natural. El derecho positivo es lo que nosotros podemos considerar y lo que nosotros armamos como ley y decimos esto es lo que corresponde y esto es lo que no corresponde. Pero el derecho natural siempre a través de la razón o la religión también en algún momento, a través de la escuela, de la escolástica, por ejemplo, fue informando de cierta forma las leyes. Entonces cuando se desprende el respeto, por ejemplo, a los derechos humanos, concepto que no existía tan afianzadamente antes de los juicios de Nuremberg o antes de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, no existían conceptos, por ejemplo, como los crímenes de lesa humanidad. Eran tan magnánimos los delitos cometidos que no había regulación preexistente. Por lo tanto, se tuvo que hacer hincapié y reconocer abiertamente de que habían derechos que eran adquiridos por el hombre, pertenecían al hombre antes incluso que del Estado. Por eso, lo interesante de los juicios de Nuremberg es que cuando hacen esta revisión formal de la ley, cumplía con todos los requisitos. Había sido aprobada, había sido publicada, había sido efectivamente ejecutada la ley, pero el problema es que el contenido era discordante, pero decían, ¿con qué discordante? ¿Con qué no se aplica? ¿Con qué concepto? Y ahí se vuelve a refundar el concepto de derechos humanos, que en el fondo ningún Estado puede vulnerar los derechos fundamentales de una persona. Esa es la importancia que tienen tanto la ley de Nuremberg como los juicios de Nuremberg, que nos hacen a nosotros cuestionarnos en algún momento de la humanidad qué es lo que consideramos que está correcto y qué es lo que no. Si ustedes pueden leer un libro que se llama La eterna levedad del ser, eh, de, no me acuerdo en este momento del autor, se los voy a mandar. Ahí aparece claramente que la gente que trabajaba en muchas funciones que eran nazis, por ejemplo, la persona que daba el gas a las cámaras de gas, uno podría pensar que era una persona acérrima creyente del partido y que era un nazi así de tomo y lomo, y en realidad era una mujer que era su trabajo y que estaba juntando plata porque al final de mes se quería comprar un vestido. Entonces, la falsa concepción de normalidad o la falsa concepción de lo que es bueno o no es bueno o correcto o incorrecto, lo puede determinar la ley. Esa persona no pensaba que estaba haciendo algo malo, porque el pragmatismo
llevado al extremo, nos lleva a pensar muchas veces, bueno, si esto es la ley lo que dice que está correcto, entonces será lo que está correcto. Entonces muchas veces los intereses de esas personas no eran de odio o antisemitas, sino que eran personas que estaban cumpliendo su trabajo y que dentro de un concepto social de un Estado consideraban de que era permitido y que como estaba permitido era lo que era efectivamente correcto. El llamado acá es a siempre cuestionarnos que en realidad no la ley siempre nos va a decir lo que es correcto o no. La ley manda, prohíbe o permite. Entonces hay que estar constantemente también cuestionándose qué es lo que manda, qué es lo que prohíbe, qué es lo que permite y si nosotros estamos de acuerdo con eso, para que juntos se pueda construir, por ejemplo, una nueva ley. La ley fundamental del Estado es la Constitución. Imagínense una Constitución tuviera, por ejemplo, sesgos que fueran antisemitas o que fueran de odio, por así decirlo, o que tuvieran de cierta forma que relegar a una clase social por sobre la otra. Nos entraríamos a cuestionar si es que es lo correcto o no lo correcto, o diríamos, bueno, la Constitución lo dice, o la ley lo dice, la ley fundamental, en este caso la Constitución, y en realidad solamente hay que acatarlo. Ese es el cuestionamiento que surge con las leyes de Nuremberg y posteriormente con los juicios de Nuremberg. Chao, que esté muy bien. Ojalá le haya quedado claro. Habiendo entonces escuchado el testimonio de este abogado respecto de las leyes de Nuremberg, continuamos con la segunda etapa de la Shoah, que consiste en los guetos. Los guetos eran distritos a menudo cerrados, en que los judíos vivían en condiciones miserables. No pensemos, por favor, que los guetos eran ciudades, por decirlo de alguna manera, en donde se garantizaban todas las condiciones para que los judíos pudiesen vivir de forma digna. Al contrario, las condiciones eran tan insalubres que esto se tradujo en un alto nivel de mortalidad. Por otro lado, los alemanes consideraban esta fase como una transición hacia el exterminio final. Eso siempre fue parte de la perspectiva desde el punto de vista de la erradicación de la faz de la tierra de los judíos. Ese era el propósito final. Dentro de estos guetos se les identificaba con la estrella de David, que está acá en la presentación, y se les forzaba a realizar algunos trabajos. Finalmente tenemos la etapa 3, que es la solución final al problema judío. Yo les decía al inicio de esta presentación, de este video, que los alemanes nunca se expresaron en términos explícitos hablando de holocausto, menos de Shoah, y era parte de una estrategia para encubrir las acciones criminales en las que ellos estaban incurriendo. La etapa final, entonces, que consiste en el exterminio masivo, tiene que ver con dos situaciones especiales y que voy a clarificar desde ya porque habitualmente el concepto campo de concentración y campo de exterminio se consideran de forma errónea conceptos homólogos y no lo son. En la primera imagen ustedes tienen un campo de exterminio porque tenemos ahí un crematorio. Es decir, ahí tenemos el destino final de los prisioneros de guerra, judíos, gitanos, homosexuales. Ahí se buscaba borrar toda evidencia respecto del crimen que se había cometido. Es decir, ellos tenían conciencia de la naturaleza criminal de sus actos, pero al mismo tiempo buscaban poder encubrir todas estas acciones. Si ustedes se fijan en la primera imagen, tenemos dos personas ahí con una vestimenta especial y ellos tenían el nombre de Sonderkommando. Los Sonderkommandos eran comandos especiales que tenían asignada la misión de cremar cuerpos. Habitualmente eran judíos o eran prisioneros de guerra. Todo esto con la finalidad de que los alemanes no se, comillas, ensuciaran las manos y no hubiese evidencia alguna de que ellos habían cometido un crimen. Y en la segunda imagen ustedes tienen la fachada del campo de concentración de Auschwitz y ahí dice Arbeit macht frei en alemán, y esto significa el trabajo los hará libres. Es decir, todo judío que llegaba al campo de Auschwitz pensaba que iba a realizar trabajos forzados y jamás imaginaron, jamás dimensionaron que iban a morir. Continuamos. Bueno, acá ustedes tienen una ilustración, tienen un mapa sobre la geografía del genocidio. Este mapa yo lo utilicé para una investigación del 2012 y acá en el fondo yo pretendo que ustedes visibilicen cómo se extienden estos campos en toda Europa.
también con el propósito de desmitificar un poco esta idea de que los campos estaban concentrados en Alemania. Si ustedes se fijan en esta ilustración, la mayoría de los campos de concentración están ubicados en Polonia. El más importante, sin duda, Auschwitz, complejo Birkenau, que es el exterminio. ¿Ya? Por lo tanto, con esta imagen, la idea es que quede claro que estos campos se extendieron por toda Europa. Campos que además venían acompañados de las cámaras en donde se trabajaba con ciclón B y era sumamente efectivo para poder exterminar a los judíos. El verdadero triunfo para los nazis era que las víctimas se dejaran llevar a la trampa sin protestar, renunciando a sí mismas y anulando a la persona física y jurídica. Es decir, acá se anulaba a la persona desde toda dimensión. Viktor Frankl, que es un judío psiquiatra que también fue parte de la Shoah, nos habla de la resiliencia, y él decía que una persona puede encontrar el sentido de su existencia en cualquier contexto. Bueno, precisamente el objetivo de los nazis era poder anular este sentido de la existencia de manera que cada uno se condujese renunciando a su existencia misma. Bueno, nosotros acá tenemos a otro personaje muy importante de este periodo que estamos analizando, y es Adolf Eichmann. Adolf Eichmann fue un criminal de guerra, tuvo un alto rango dentro del régimen nazi, fue responsable directo de la solución final y era el encargado de transportar a los deportados desde los guetos a los campos. Él es procesado y durante el juicio las personas que examinan su conducta se dan cuenta y detectan que él en ningún minuto tuvo cargo de conciencia o sentimiento de culpa. Al examinar su declaración, se dan cuenta que hay dos razones que vienen a afirmar por qué él no tuvo en ningún minuto este sentimiento de culpa. En primer lugar, hay una tendencia a la irreflexión, y en segundo lugar, hay una ejecución de órdenes con nulo cuestionamiento previo. Es decir, él simplemente se limitaba a ejecutar las órdenes que emanaban desde sus superiores y en ningún minuto cuestionó si era o no correcto. En una entrevista que Eichmann concedió a un periodista holandés, le preguntaron si él hubiese matado a su padre, si es que se lo hubiesen encomendado, y Eichmann, sin dudar, afirmó que sí. Él dijo que cualquier orden para él debía ser ejecutada sin algún cuestionamiento y que él, dentro de sus funciones, debía hacerlo. Era lo que correspondía. Cuando un grupo de psiquiatras evalúan la declaración y la conducta de Eichmann durante su juicio, ellos certificaron que Eichmann era un hombre completamente normal. Y a lo largo del juicio les llamó mucho la atención que en ningún minuto él manifestó un resentimiento o una actitud hostil hacia los judíos. De hecho, en alguna oportunidad él manifestó que estaba a favor de la inmigración judía y buscar una salida que fuera favorable para los judíos. Bueno, eso la verdad es que llama bastante la atención respecto de su declaración. Él fue finalmente sentenciado por un tribunal israelí, fue acusado de 15 delitos por crímenes contra el pueblo judío, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra. Y me gustaría también detenerme acá para señalar que Hannah Arendt, una filósofa judía alemana, fíjense ustedes, también hace un análisis respecto de la conducta de Eichmann. Y ella escribe un libro que se llama Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. Y a ella le llama bastante la atención la actitud que tiene Eichmann durante el juicio. Y ella dice que al declarar, ella en ningún minuto identificó algún rasgo demoníaco, monstruoso, absolutamente normal. Ella dice que Eichmann fue absolutamente
normal, pasivo, y nunca evidenció algún resentimiento. Cuando esta filósofa judía hace este análisis, ella dice que precisamente ahí está lo banal de Eichmann, porque no había odio, no había resentimiento, pero tampoco había razonamiento. Entonces, ella manifiesta que en ese punto Eichmann y el hombre y la persona se habían transformado en algo superfluo. Habitualmente cuando nosotros analizamos el fenómeno de la Segunda Guerra Mundial y la Shoah, pensamos que es un fenómeno eminentemente europeo y la verdad es que Chile tiene harto que decir y tiene harto de que hacerse responsable en torno a esta situación. Durante el periodo de 1938 a 1941, Chile fue un lugar en donde recibió muchos refugiados judíos. Más que inmigrantes, eran refugiados. Si ustedes se fijan acá en esta lámina, desde 1938 a 1941, por lo menos tenemos 14.000 judíos que llegan a nuestro país. Esta información es sumamente relevante y de hecho hay registro de periódicos en Chile que afirman que efectivamente ellos llegan y arriban a las costas de nuestro país. Lo hicieron a través de algunas embarcaciones y de algunos vapores como el Copiapó, el Orduña, el Conté Grande. Y esto está documentado. Ustedes se preguntarán por qué en el gráfico se señala el dato hasta 1941. Pues obedece a lo siguiente que les voy a comentar. Un diputado nazista acusó al Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile de haber cobrado visas ilegales para permitir el ingreso de algunos judíos a Chile. Esto realmente generó un escándalo enorme, también fue registrado en la prensa y frente a estos problemas de inmigración y además frente a algunas decisiones políticas en relación a nuestra postura como de Chile frente a la Segunda Guerra Mundial, se opta por cerrar las puertas a la inmigración en 1941. Por eso es que el gráfico llega hasta ahí. Y luego, hacia 1945, con el término de la Segunda Guerra Mundial, producto de la rendición de Alemania, producto del suicidio de Hitler, ¿verdad? Y la liberación del ejército soviético, ahí recién se restablecen las puertas a la inmigración en Chile. Quiero terminar señalando que, sin duda alguna, la Shoah es un hecho histórico. Y esto lo digo porque hay muchos personajes negacionistas que han manifestado que la Shoah es una invención y esto no ocurrió. Por lo tanto, aunque suene paradójico, lo primero que quiero señalar para dar término a esta clase es que la Shoah es un fenómeno histórico y que sí ocurrió. ¿Ya? Esto no puede ser visualizado como un mito desde ninguna óptica. También quiero reafirmar que Chile tiene harto que decir respecto de la Shoah, no estuvo ajeno al conflicto judío-alemán y que recibieron más de 10.000 judíos, estamos hablando de un piso, en un periodo de 3 años. Por lo tanto, si hacemos una proyección que hubiese sido de ahí en más, claramente los números habrían sido otros. También quiero señalar y reafirmar que el término holocausto es un eufemismo. No corresponde, no se ajusta a los hechos y es por eso que es tan necesario hablar de Shoah como término hebreo que realmente significa aniquilación y que no responde a la lógica de un sacrificio como sí lo hace el término holocausto. La Shoah sin duda es una acción criminal en sí misma que tiene diferentes niveles de criminalidades de acuerdo a las fases y además quiero señalar que los relatos testimoniales vienen a acompañar toda esta historia y esta historiografía que se ha hecho a partir de la Shoah. En relación a esto último, quiero invitarlos a que ojalá ustedes puedan ver una película bellísima que se llama La vida es bella. Esta película ustedes la pueden descargar y ojalá la puedan ver en familia. Y es una película que a ustedes les va a permitir visualizar el fenómeno de la Shoah más allá de lo histórico desde el punto de vista humano.
Ojalá la puedan ver con sus familias y la puedan disfrutar. Es muy, muy bonita. Y como les decía, además, la historia oral, la historia testimonial es sumamente importante. Y en relación a este punto, quisiera señalarles que habitualmente los profesores de historia, cuando vemos el tema de la Shoah, sugerimos a los estudiantes que lean el diario de Ana Frank. Pues bien, yo quiero abstraerme un poquito de eso y me gustaría contarles que sería una muy buena posibilidad que ustedes leyeran este libro, que les voy a proyectar ahora, que se llama Semillas de Dios, una memoria de Auschwitz. Este libro es de una sobreviviente a la Shoah. Ella es Judith Klein, ella es checa, y una vez que ella sobrevive a la Shoah, se viene a Chile. Quiero compartir con ustedes la experiencia de Judith Klein. Ella fue entrevistada en 1990 y dio cuenta de su testimonio, crudo testimonio. Y yo quiero dejarlos y finalizar esta clase con la experiencia de Judith Klein. Los dejo con el video. Les mando un saludo cordial, espero que hubiesen aprendido muchísimo en esta clase y los invito también a reflexionar en torno a la importancia del respeto hacia los derechos humanos, a expresarnos y a manejar los conflictos en el marco del diálogo y en base a la tolerancia. Ese es el llamado. Los dejo entonces con el video de Judith Klein. Les mando un cordial saludo. Si tienen alguna inquietud, no duden en escribirme a mi correo. Un abrazo a todos. Judith Klein vivía en Berejovo, Checoslovaquia. Era la segunda hija de 5 hermanos y se convertiría en víctima de este fanático fervor. Judith Klein tenía 17 años cuando los nazis golpearon la puerta de su casa. Y vinieron adentro. Dijeron, se llevaron al gueto con un carretilla, con un caballo. Se llevaron al gueto, nosotros. El hermano mayor de Judith había sido llamado a los 18 años a cumplir con trabajos forzados. Nunca más se tuvo noticias de él. Al gueto se fueron los padres con sus 4 hijas, donde fueron confinados en un pequeño lugar sin camas. En mayo de 1944, Judith Klein fue sacada junto a su familia del gueto y los subieron a un tren. No podíamos sentar, no podíamos nada. Estábamos parados, uno con el otro. Mi papi perdió, mi mami perdió, yo lloraba. El viaje de Judith y su familia duró 4 días adentro de un vagón de carga. Y una vez, la noche, dice el Señor, no te llora más. No te ve que mi hijita, que mi guagua está durmiendo. Y yo miro que yo digo, pero Señor, ese guagua está muerto. Dice, no es cierto, ese guagua no es muerto, ese guagua está vivo. Dice, pero está durmiendo. Yo veía que estaba muerto la guagua. Allá también, allá lloró una señora que mi guagua murió, el otro mi guagua. En la mañana, más o menos, la mañana me lloré tanto. De repente me siento una mano de mi papi. Me quedé tranquilo. Judith Klein había llegado al campo de exterminio de Auschwitz en Polonia. Los organizaron en 2 filas. Judith y sus hermanas fueron asignadas a una de unas 500 personas jóvenes. Sus padres, en cambio, fueron a la otra fila donde estaban los mayores y los niños, unas 5.000 personas. Sin saberlo Judith, la fila de sus padres iba directo a las cámaras de gas, donde se exterminaron a millones de judíos. Adolf Eichmann fue el encargado de transportarlos y Heinrich Himmler y las escuadras de las SS de darles muerte. A mediados de 1942 comenzó la caída de Hitler.
sufrió una humillante derrota en la Unión Soviética y en África. Al liberar los campos de concentración, los soldados se encontraron con el horror detrás del Tercer Reich. Hombres y mujeres, famélicos espectros de seres humanos, revelaron al mundo la tragedia que habían vivido. Judith Klein estaba trabajando en una fábrica cuando los alemanes, ante la llegada de los aliados, encerraron a los prisioneros en una barraca e intentaron prenderle fuego. Llegaron 4 rusos, al soldado adelante, se pararon en la puerta y dijeron: que estamos salvados. Judith pesaba 16 kilos. Necesitó un mes de tratamiento antes de volver a su hogar. Allí, junto a la línea del tren, aguardó en vano a sus padres. Solo quedaban ella y 2 de sus hermanas. Escribió un libro relatando su cruda experiencia.